Bien, hoy quiero compartir con ustedes un tema maravilloso, pero antes quiero orar. Quiero que cierre sus ojos por un momento y oramos al Señor en esta hora. Padre, te damos gracias por la oportunidad maravillosa que tú nos das de poder compartir este tiempo con mis hermanos y poder enseñar tu palabra. Gracias por el privilegio también que nos das de poder tener la libertad para predicar y enseñar tu palabra en esta hora. Ayúdanos en el nombre de Jesús y permite que esta palabra sea sembrada en los corazones de ellos y que pueda dar muchos frutos, Señor. Por eso oramos a ti, Señor, en esta hora. Y también que todas las personas que puedan estar escuchando o viendo este video en nuestro canal de YouTube, Señor, puedan también ser edificados con esta palabra. Te lo pedimos en esta hora, Espíritu Santo de Dios. Gracias, amén y amén. Quiero compartir con ustedes el tema en esta mañana. Los celos y la envidia son responsables de muchas tragedias y convulsiones en nuestra sociedad. Quiero hablar sobre este espíritu o esta actitud, como quieran llamarle, manifestación mala, demonio, como se le quiera llamar. Pero hay una realidad y la realidad es que verdaderamente hemos sido afectados de alguna manera u otra por esta actitud que se llaman los celos y la envidia. Y no me estoy refiriendo específicamente en este momento acerca de los celos en el matrimonio o los celos en la pareja, aunque tiene que ver el significado de él. Debemos reconocer que en muchas ocasiones nos hemos dejado usar o llevar por estas actitudes también, dañando también a los demás, siendo piedras de tropiezo para otros. Sin querer o sin darnos cuenta, estamos haciendo lo mismo que no queremos que nos hagan a nosotros. Recordando el texto que está en Mateo capítulo 7, 12, donde Jesús dijo: así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Qué es el celo y la envidia? ¿Qué es? Según la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano. Es la ciencia que estudia el comportamiento humano y según la psicología da un concepto de lo que es el celo y dice que los celos son una respuesta a una ruptura del equilibrio emocional que surge cuando una persona percibe la amenaza o siente la posibilidad de pérdida hacia algo que considera propio. Repito, los celos son una respuesta a una ruptura de tus emociones. Una respuesta, dice que a una ruptura de tus emociones que surge cuando una persona percibe una amenaza o siente la posibilidad de perder algo. Es algo que surge dentro de nosotros, nos desequilibra emocionalmente, empieza a haber un shock emocional, un choque emocional, ¿verdad? Y entonces sentimos que esto que sabemos que nos pertenece y que es parte de nuestra propiedad, se nos está perdiendo. Aunque la Biblia tiene otro concepto, y sabemos que la Biblia en Gálatas capítulo 16, 23 la enumera como una de las obras de la carne. Como obra de la carne. ¿Qué es la envidia y el celo? Obra de la carne. Según la palabra de Dios, y leemos en Efesios, en Gálatas, 5, 16, 23, del 16 al 23 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne
es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guardados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, escuche bien, obras de la carne, que son manifiestas. Dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y después el verso 22 empieza a hablar de lo que son los frutos o la manifestación del fruto del Espíritu. Pero aquí vemos algo muy interesante. Y lo que vemos aquí es lo siguiente. Vemos al hombre, al ser humano que Dios había creado con una mente tan pura, tan buena, tan limpia. Vemos al ser humano que después del pecado, esta mente y estas emociones y estos sentimientos empiezan a experimentar una tiniebla, empiezan a experimentar una maldad en sí misma. Y entonces, ¿sentir emociones es malo? ¿Eso es malo, pastor? No, sentir emociones no es malo, sentir emociones es muy bueno. De hecho, la palabra de Dios habla de que todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu debe de estar guardada irreprensiblemente. O sea, que yo tengo que procurar que estos sentimientos y emociones que me corresponden por ser humano, por ser un ser humano, yo tengo que procurar cómo canalizar que todas esas cosas que yo pueda percibir a través de nuestro sentido edifiquen mi vida para bien, no para mal. Yo soy el que tiene la llave de mi alma. Yo soy quien permite que cosas entren o cosas no entren a mi alma, a mis oídos, a mi vista. Yo soy quien tomo la decisión para cerrar mi celular o para dar un clic. Yo soy quien determino estar o no estar en el lugar. Y cuando no tenemos una motivación correcta o no tenemos una alimentación adecuada espiritualmente, entonces mi alma se alimenta de las cosas malas. Empiezo a desear lo que otro tiene. Empiezo a tener temores. Empiezo a tener todas estas obras de la carne, ira, contienda. Esta persona que permite que el celo dirija su vida y controle su espíritu, causando molestias a otros y a usted mismo, por supuesto, es porque se sigue estando sujeto a la ley del pecado y de la muerte. La palabra de Dios dice que Cristo vino en persona, en carne. Dios mismo vino para redimirnos de la condición del pecado, para redimirnos a nosotros del pecado, para liberarnos, porque el pecado, al hombre desobedecer, el pecado entonces me ató, el pecado entonces me cubrió, el pecado entonces se señorea sobre ti. Y a partir de ese momento, tú empiezas a vivir una vida bajo la ley del pecado y de la muerte. Porque Cristo vino a romper esa ley del pecado y de muerte para que no te gobierne más. Entonces esta ley del pecado y de muerte sigue gobernando en mi vida. Por eso que la palabra de Dios dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Repito, dice la palabra de Dios que la ley de vida, ¿cuál es la ley de vida? La ley de vida, la ley por la cual Cristo vino a establecer, porque era el único que podía establecer esta ley sobre la faz de la tierra. No nos podíamos liberar nosotros de nuestro pecado por un psicólogo, ni por la terapia más grande psicológica. No podemos nosotros liberarnos de nuestra condición de pecado pagando una consulta muy grande con el mejor médico o pagando los medicamentos más caros. Porque esto no es un problema del cuerpo, aunque trae una consecuencia en el cuerpo. Esto es un problema del alma. Y cuando nosotros recibimos y permitimos la ley del pecado y de muerte en nuestras vidas, nuestros cuerpos se enferman. Nuestra alma se entristece, es cautiva. El hombre pierde el sentido por lo cual fue creado. El hombre fue creado para vivir una vida de placer, de gozo, de bendición, una vida sana, una vida pura. Pero hemos decidido no responder ante la ley de vida en Cristo Jesús y nos domina y nos sigue dominando la ley del pecado y de la muerte. Por eso es que los celos y las envidias es parte de esta lista de la obra de la carne. Las personas que permiten que el celo dirija su vida y controle su espíritu, causando molestias a otros y a usted mismo, es porque seguimos viviendo bajo la ley del pecado y de muerte. Y no se ha efectuado en nosotros la redención, y al no efectuarse la redención, tampoco vivimos la ley de vida en Cristo Jesús. ¿Y la envidia? ¿Qué será entonces la envidia? Según la psicología, recuerden, según la psicología, que es la ciencia que estudia el comportamiento humano, según la psicología, la envidia es un sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro, sea en bienes, cualidades superiores o otra clase de cosa tangible o intangible. Tristeza o pesar por el bien ajeno o como deseo de algo que no tengo o que no poseo. Eso dice la psicología humana. Pero sabemos lo que dice la Biblia. Según la Biblia, no es nada más y nada menos que una conducta humana, dice, lo acabamos de leer ahora, porque está en la lista de lo que son las obras de la carne. ¿Qué tan mala es este sentimiento, envidia y celo, que aparece en la misma lista de homicidios y orgías? Porque hay gente que cree que no, ser un asesino y matar a alguien, ese es el pecado más grande. No. Para ti quizás, para mí, que somos quizás unos ignorantes de eso. Pero para Dios, tan malo y tan pecado grande es que tengas celos y envidias por alguien como que seas un asesino. Porque está en la misma lista, porque pertenece a la obra de la carne. La obra de la carne no tiene límite. El deseo y el placer de satisfacer mis sentimientos y mis emociones no tienen límite. Eso no tiene límite. Nada me puede controlar. Porque estoy bajo la influencia entonces de la ley del pecado y de la muerte, que es la influencia que se estableció en mi vida desde el comienzo de la raza humana. Y de la única manera que el hombre puede liberarse de ese pensamiento o de esas actitudes es teniendo una relación continua con Dios. No porque estás en la iglesia, porque hasta en la iglesia a veces somos egoístas, celosos, envidiosos, dentro de la iglesia.
Recuerda que yo leí ahorita, a veces nosotros mismos nos dejamos usar, nos dejamos llevar por estas emociones y sentimientos que como seres humanos reaccionamos y nos dejamos llevar. Pero no puede ser así. ¿Por qué? Porque la ley de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Si hubo una ley que te condenó para estar en pecado, hay otra ley que te libera de esa condición. Algunas cosas que debemos de aprender de la vida de José. Y yo quiero hablar un poquitico acerca de la vida de José en esta hora. Pero para hablar de la vida de José, necesitamos saber primero quién era José. José, hijo de Jacob y Raquel. Jacob tenía que trabajar 7 años por Raquel. Jacob era el hijo de Isaac. Isaac tenía 2 hijos, Jacob y Esaú. Jacob se encuentra de pronto en una tierra donde se enamora de una muchacha que vio, enamorado perdidamente. El suegro, y no estoy hablando más de los suegros, el suegro se aprovechó de la gracia y la bendición que tenía Jacob. Un hombre próspero, un hombre bendecido. Tenía una habilidad para trabajar los negocios y la habilidad para trabajar ganadería increíble. Jacob era un tipo sabio. Jacob trabajó por Raquel, la deseó, la amó, quería casarse con ella y Labán le dijo, oye, tienes que trabajarme 7 años por ella gratis. Y Jacob le dijo, no hay problema, yo quiero esa mujer para mí. Esa es la mía. Trabajó 7 años. Le dijo Jacob a Labán, su suegro, ya pasó el tiempo, así que me voy a casar. El suegro le dijo, ok, no hay problema, preparamos la fiesta. Y parece que bebió mucho Jacob y todo el mundo estaba en el festín, que Labán, que era el suegro, y no estoy hablando más de los suegros, Labán, que era un hombre astuto, le entregó la hija mayor en la noche de boda. No beba mucho en la noche de boda, no vaya a hacer que te cambien nada. Le entregó la hija mayor y cuando se formó lo que tú sabes, que al otro día amaneció Jacob y vio a aquella mujer que no era que era fea, ¿no? Pero no era la que él amaba. Le dijo a Labán, ¿qué fue lo que me hiciste? ¿Me engañaste? Dice Labán, pero lo que tú no sabes es que la ley dice que no puedo entregar la más chiquita si primero no entrego la mayor. Así que tiene que trabajar por la mayor 7 años más. Me imagino que Jacob le haya dicho, ¿tú no tienes otra más chiquita? No vaya a ser que me vuelvas a hacer lo mismo. El problema es que Jacob trabajó 7 años más por Raquel, porque era la mujer que amaba. 14 años trabajó. Pero no solamente Labán le entregó a Raquel y a Lea, sino que le entregó la sirviente de Lea y la sirviente de Raquel. Y después que hubo un tiempo con mucha prosperidad, Lea le dio hijos. Parece que Lea se cansó de darle hijos, le dio como 5 hijos o 4. Después le dijo Lea, mira, yo te voy a dar la sierva mía para que también engendres y tengas, como yo soy de tu propiedad, esos hijos van a ser hijos también de Lea. Y ahí entonces Lea le entregó la sirviente. ¿Qué problema? Pero también Raquel no podía entregarle hijo a Jacob porque era estéril.
Pero Raquel dijo, pues yo te voy a entregar mi sierva para que también tenga hijos tuyos. Y así fue la cosa. Pero un día, Dios se acordó de Raquel y le dio un hijo. La mujer amada, que no me podía dar hijo, la que más yo deseé, a la que yo estoy enamorado, de pronto me da un hijo. ¿Cómo yo voy a hacer con ese hijo? Los demás son buenos, son lindos, son mis hijos, pero este es mi hijo, de la mujer que yo amé. Y no solamente eso, después entonces Raquel le dio otro hijo más y murió en el segundo hijo que le dio. Pero el primer hijo de Raquel es el que llamó José. Génesis capítulo 30, versos 22 y 24. Y se acercó Dios a Raquel y le oyó Dios y le concedió hijos. Y concebió y dio a luz un hijo. Y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Y después entonces Dios le dio otro hijo, y en ese otro hijo fue que murió. Ese es el último hijo de Jacob, llamado Benjamín. Jacob ya tenía muchos hijos, pero sobre todo amó a José porque era el hijo de la mujer a quien él amaba. Si nosotros leemos Génesis capítulo, creo que es 34, 36, ahora no escribí pero bueno, el pasaje paralelo está en Primera de Crónicas capítulo 2, del 1 al 2, y dice así, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha. ¿Quién era Rubén? El primer hijo de Lea que durmió con su criada, la concubina de su padre, la cual llegó a saber a Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Escuche bien, porque yo le estoy explicando esto para que usted se dé cuenta en qué problema tan grande se metió esta familia. Usted vea bien. Dice los hijos de Lea, ¿recuerdan Lea? La más chiquita, la más grande. Los hijos de Lea, el primogénito de Jacob. Rubén era el primogénito de Jacob. Después vino Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. 6 hijos le dio. Los hijos de Raquel, que fueron los hijos de Raquel solamente, José y Benjamín. Ahora, los hijos de Bilha, la sierva de Lea. Que diga, la sierva de Raquel. Escuche, le dio Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, le dio Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Pero sobre todas las cosas, amó más Jacob ¿a quién? A José. ¿Porque era el hijo de quién? De Raquel, que era la mujer que él amaba. En otras palabras, en dominicano, José era loco Jacob era loco con José. Pero aprendemos algo aquí. ¿Y qué es lo que aprendemos aquí con esta enseñanza? Aprendemos a no tener, escuche bien, hijos favoritos. Porque cuando empieza a haber un sentimiento de favoritismo dentro de la familia, estás hiriendo el corazón de los demás hijos. ¿Tú quieres tener hijos favoritos? Ten uno solo. Si tú tienes varios hijos, no puedes tener hijos favoritos porque empiezas a abrir y a herir el corazón de estos muchachos. Debemos amar a nuestros hijos, a todos por igual. No puede existir dentro del seno de la familia los favoritos o privilegiados. Esto provoca que se desarrolle el celo y otros sentimientos destructivos en la familia. José, por esta actitud de su padre, empezó a crecer con otros sentimientos
el sentimiento del orgullo, él empezó a creer que era la última Coca-Cola en el desierto. Empezó a creer que era un muchacho importante. ¿Por qué? Porque José empezó a tener sueños. Empezó a tener sueños de liderazgo donde se veía él que era el líder. José empezó a tener una educación separada y especial. Cuando sus hermanos estaban en el campo, aunque él era jovencito, él podía estar en el campo. Cuando sus hermanos estaban en el campo trabajando, José estaba recibiendo instrucciones de su padre. Su padre le hizo una túnica de colores. Usted ha oído hablar de eso seguro en muchas ocasiones. Le hizo una túnica de colores, una túnica especial. La túnica de colores que tenía mucho significado. No era una prenda de vestir normal. Él no le entregó una prenda de vestir normal. Él le entregó una prenda que tenía un significado. ¿Saben cuál era el significado de esa prenda? El significado de esa prenda era que él estaba siendo el hijo primogénito. Escuchen, todos los que le nacieron alante de él, el hijo primogénito era el primero que abriera la matriz de la mujer, de la esposa, iba a ser el primogénito. Él se tenía una herencia especial por ser el primogénito. Era la cultura hebrea. Pero este símbolo de la primogenitura que había sido perdido por Rubén, que le había sido transferida a él, todos los demás hermanos se creían con este derecho. ¿Por qué se creían con este derecho? Por ejemplo, Rubén, que era el primero de todos los hijos de Jacob, aunque había perdido el derecho de la bendición. ¿Por qué? Porque se llegó a la mujer de su padre, a la criada, a la concubina. Y su padre lo descalificó para ser el heredero. Pero era una realidad que él no quería confrontar, a la cual Rubén estaba reclamando también su primogenitura. Simeón, como era el segundo hijo de Lea y el que seguía a Rubén, pudo haberse supuesto que al no pertenecerle la primogenitura a Rubén, él dijo, seguro que entonces la primogenitura es para mí. Miren cuántas situaciones hay. Todo el mundo creía que tenía derecho a la primogenitura. Judá, por haber argumentado que no solamente Rubén había perdido el derecho, sino que también Simeón y Leví, Judá, que venía detrás de ellos, se acordó que Simeón y Leví eran los responsables de una masacre que se había hecho, por lo cual entonces a ellos no le correspondía la primogenitura. Y si a ellos no le correspondía la primogenitura, le correspondía entonces ¿a quién? A él. Dan, puesto que su madre Bílgala era considerada propiedad de Raquel, pudo haber argumentado que era él el primogénito de Raquel. La vida real era, ¿verdad? El primogénito de Raquel era el primer hijo de la criada. Y ese era Adán. Así que él pensó y dijo, no puede ser José. Porque si es el primer hijo, entonces soy yo el primer hijo. Por lo tanto, habría tenido el derecho también de recibir esa bendición. Gad era el primogénito de Zilpa y fácilmente pudo haber pensado que era él quien debía de recibir la primogenitura en lugar de Rubén. Lo que pasó en esta familia es que el padre de familia, Jacob, no pudo canalizar, no pudo repartir, no pudo compartir realmente su amor y cariño con los demás hijos.
No importa tan especial que eres, no importa los dones que tengas, no importa si eres el más chiquito, no importa si eres el niño enfermizo, si no quieres tener problemas y no quieres tener hijos en el futuro con heridas en el corazón, no permitas que exista la preferencia. No es buena la preferencia. No hemos tratado en nuestros tiempos con este tema. Era responsabilidad de Jacob orientar correctamente. ¿Tú quieres tener hijos? Muchos hijos. Tienes que saber de que tienes que cuando vayas a comprar un par de zapatos, ¿qué cosa? ¿Qué? Tienes que comprar un par de zapatos todos. Y si piensas pagarle a la universidad a uno, tienes que pagárselas a todos por igual. Y si vas a sentarlos a la mesa a comer, tienes que sentarlos a la mesa a comer a todos. Y tienes que dar tu amor igual a todos. Porque todos son especiales. Yo recuerdo a mi mamá y mi papá cuando yo era chiquitico que me decían, ¿a quién tú quieres más? ¿A quién tú quieres más? Ellos te enseñaban también a decir a los dos por igual. ¿De dónde tú me quieres? Del cielo, de aquí al cielo, ¿recuerdas? El cielo. Y a papá, hay madres que enseñan a odiar a sus padres. No sirve, ese no sirve, ese no sirve para nada. Qué error tan grande. Y crees que es una gracia. Las madres que han tenido que educar y criar a sus hijos solas porque el padre quizás no estuvo presente por alguna situación, era un sinvergüenza, se fue. Está bien, tienes todo el derecho, pero no le hables más de su papá. Mira a ver qué le vas a decir, pero no le hables más de su padre. Tú puedes estar herida, tú puedes estar rechazada, pero el hijo no. Por un problema de una estabilidad emocional. Recuerden que estos demonios o estos sentimientos o estas actitudes desequilibran el estado emocional de todos. Y son los niños que nacen entonces o crecen con inseguridad, con incertidumbre, con un odio tremendo. Jacob no supo canalizar correctamente el don que tenía José. Indiscutiblemente que José tenía un plan y un propósito. Indiscutiblemente que José era especial, pero con más razón. ¿Saben lo que pensaban los hermanos de José? Ahí viene el soñador. Imagínate, José venía y le decía, en su inocencia de que quizás él no sabía que estos sentimientos malos o estos sentimientos humanos eran perversos. Él no sabía. Yo tuve un sueño y veía que la luna y las estrellas, que la luna, el sol y 2 estrellas, se inclinaban delante de mí. En una ocasión el padre le dijo, ¿qué tú estás diciendo? ¿Que tú vas a señorear sobre nosotros? Me imagino a José diciéndole, yo no sé, papi, ese fue el sueño que vi. Y nosotros como padres tenemos que tener la responsabilidad primeramente de saber que cada niño es diferente. Tiene gustos diferentes, tiene temperamentos diferentes, tienen caracteres diferentes. Lo tenemos que saber como padres, pero no solamente lo tenemos que saber como padres, tenemos que saber también que porque ellos son diferentes, tienen un trato especial. Cada uno. No uno más, no uno menos, sino especial. Cuando nosotros leemos los sueños que tuvo José, claramente indicaban su futuro llamamiento, su liderazgo. Pero lamentablemente estos
estos alimentaron el resentimiento en sus hermanos, por lo cual yo tengo entonces que ser más responsable a la hora de expresarme. Nosotros como padres muchas veces no somos responsables de eso. Nosotros como padres muchas veces no tenemos filtro en nuestros labios, no tenemos filtro en nuestras palabras para corregir, para exaltar a un niño, a nuestros hijos, delante de otros. Y eso es un problema que nosotros tenemos que saber, porque que criar hijos no es tener relaciones sexuales y que para ya tener hijos. Eso es tener hijos, darle leche, llevarlo a la escuela. No, porque tú estás formando ahí hay un alma, ahí hay un espíritu, ahí hay un ser emocional. ¿Usted no había visto hace algunos años atrás que niños se suiciden? Hoy es muy fácil encontrar a un niño de 12 o 13 años que se suicida. Apareció recientemente una noticia por ahí. Le dicen ahora la generación de cristal porque por cualquier cosa le llaman la atención. Cualquier cosa, al llamarle la atención a un niño de estos, se ofenden. Dime tú un bullying en una escuela. Pero no es por el hecho de esa generación, porque yo recuerdo que malos fuimos cuando teníamos esa edad, 13, 14, 12 años, éramos rebeldes y estábamos en todas esas cosas, pero la diferencia era que los enfrentábamos sin ningún tipo de temor y sin ningún tipo de problema. La manera en que enfrentamos las cosas hoy en día. Los padres tenían un poquitico más de cuidado y de precaución enseñándoles valores, éticas y normas de formación, de educación formal por lo menos. Hoy en día no. Es el mismo niño, es el ser humano, es la obra de la carne. El mismo hombre de aquel pasado es el mismo de ahora, que la solución de él fue en el pasado Cristo, la de ahora también es Cristo. Por eso que tenemos que ser responsables con la formación y el trato con nuestros niños. No podemos aprender esto de Jacob. Aprendemos de los errores del pasado. Esta historia también nos enseña que aquellos que no recuerdan el pasado están condenados nuevamente a repetirlo. Fueron palabras de Jorge Agustín Ruiz de Santayana y Borrás, frase que se escribió en el 1906 en el primer volumen de la obra La vida de la razón. Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Jacob fue un niño en el que su padre tenía preferencia por Esaú, el primogénito. Y él sabía lo que se sentía ser un niño rechazado. Él sabía lo que se sentía ser un niño en el que el padre, que es lo que más grande para uno es su padre, él sabía que lo que significaba el que el padre mirara con agrado y bendijera a Esaú. Sin embargo, él no aprendió. Jacob debería haber aprendido la lección de su propio hogar. Sabía que el hacer favoritismo traería conflictos en la familia. Viendo cómo su padre favorecía a su hermano mayor, sabía que lo que él era, que lo que estaba sintiendo era discriminación. Sin embargo, aquí él estaba cometiendo precisamente el mismo error. Nosotros podemos comprender sus sentimientos, recordando que José era el hijo de la mujer a quien él amaba, a la cual él trabajó 14 años por ella. Viendo que pasaba el tiempo y Dios le daba hijos a su hermana que no amaba, que se la tuvo que llevar porque su papá lo engañó. Viendo que le dio hijos a la sierva de esa otra mujer y a la sierva de su mujer le dio hijos.
Porque José vino a nacer después que Lea dio hijo, que la criada de Lea dio hijo, que la criada de Raquel dio hijo. Después de eso es que vino a dar un hijo Raquel. ¿Cómo él no iba mal? Él iba a esperar a ese niño con deseo. Con todo esto era injustificable su actitud. Por todo este amor que él tenía, por todo este deseo que él tenía por José, era injustificable completamente su actitud. No podía tener esa actitud. No importa que sea el más chiquito, no importa que sea el más ñoño, no importa que sea el que siempre está enfermo, no importa. Tu responsabilidad es la responsabilidad de ser un padre. Que estás para formar, para educar, para corregir, para decirle la verdad a tus hijos. Si no se cría con esa verdad, si no se educa con esa formación, va a ser un niño con problemas, inseguro, lleno de temores. ¿Qué otras cosas aprendemos de esta historia? En José vemos a un joven que necesita saber que no ha llegado, sino que está en el proceso. Él necesita saber de que no ha llegado. Él necesita saber que está en el proceso. Tú necesitas saber que estás en el proceso. Yo veo que muchas veces los jóvenes se desesperan. Se desesperan para elegir una pareja. Se desesperan para elegir una carrera para estudiar. Se desesperan en muchas cosas. Yo quiero decirte algo. Es un proceso en el que está. José estaba en un proceso. Él no pensó nunca que sus hermanos lo iban a vender. Él sufrió el dolor de ser abandonado y vendido por sus hermanos. Que tus propios hermanos te estén esperando y te agarren y te metan en una cinterna. Y que le digan a su papá que una bestia se lo comió. Cualquier joven que le podía haber estado pasando esto, como el mismo José, él podía pensar, ¿qué futuro habrá para mí? Pero él necesita saber, y tú necesitas saber, que a pesar de todos esos momentos difíciles, Dios está contigo y Dios cuenta contigo para desarrollar su plan a largo plazo. Y nosotros lo necesitamos. Jeremías 29 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, y son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Isaías 59:9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A lo mejor tú no puedes entender, a lo mejor tú estás pensando y dices que estoy escachado, estoy que no salgo de una para entrar en otra, estoy mal, me ha ido mal con esta pareja, me ha ido mal con la otra. Concéntrate, relájate, cálmate, espera en el Señor, no te desesperes. Mira cuántos años tienes, apenas tienes 20 años. Con 20 años hoy, mira cuántas cosas has logrado. Estás estudiando en una carrera universitaria. Tienes un trabajo y a los que le ha ido mejorcito hasta tienen un carrito. Otras personas con 20 años en otro momento están desbaratados. Ay, mírate tú. Darle gracias a Dios por la familia que tiene. Darle gracias a Dios por el apoyo que tiene. Darle gracias a Dios por las cosas que han acontecido alrededor de tu vida. Que han sido para formar tu carácter. Que han sido para hacerte un hombre de bien. Que han sido para hacerte una mujer sólida, estable. Con convicciones claras, precisas. Darle gracias a Dios. José de ahí fue vendido al Potifar.
un hombre de renombre allí, era una persona importante en el reino. Pero José supo permanecer en sus convicciones. Él sabía que había un Dios en el cielo que lo estaba viendo. Él sabía que había un Dios en el cielo que estaba con él guiándole. Él sabía. Santiago capítulo 4, del 7 al 10, dice así la palabra de Dios. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. No te desesperes. Va a llegar un momento. Sé tú. Entrega a este mundo que necesita de tu atención, de tus habilidades, de tu amor, de tu liderazgo, de tu manera de pensar que es diferente. Sirve a este mundo, sírvele a la gente. Tú estás hecho para servir a los demás. Tu vida y mi vida tiene sentido sirviendo a los demás, amando a los demás. Tú no tienes que tener temor de este mundo porque tú no eres de este mundo. Tú no tienes que tenerle temor a la gente porque tú no eres de este mundo. Aunque estás en el mundo, no eres de este mundo. Tú estás puesto para liderar este mundo. Tú estás puesto para servir a la gente que vive en este mundo, que viven sin Dios y sin esperanza. Ahí tú estás puesto para guiarles, para orientarles, para orar por ellos, para enseñarles. Tú eres único, tú tienes la gracia, la unción, el poder de Dios está sobre ti. El Hijo de Dios reposa sobre ti a través de su Espíritu Santo. ¡Cuán especial eres! Eso lo entendió José. ¿Qué más aprendemos de José? José nos enseña a huir de la tentación y a permanecer fiel a Dios y a su palabra. José era un tipo gracioso, era un tipo, ya estaba liderando algunas cosas del Señor que lo compró, organizó todas las cosas. La gente veía en José liderazgo, veía en José calidad, la gente veía en José algo especial. Y cuando eso pasa, tu hermosura se sale. Y la mujer de Potifar parece que lo vio lindo y lo invitó a dormir con él. Usted sabe de qué estoy hablando. Pero sin embargo, él, ¿qué hizo? Se negó. Yo no puedo deshonrar a Dios así, de esta manera. Y dice la palabra de Dios que salió corriendo, salió huyendo. La palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 2, 22 dice el apóstol Pablo a Timoteo, que era un joven, dice: huye también de las pasiones juveniles. Huye, corre, sáltale de ahí. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con las que de corazón limpio invocan al Señor. De la misma manera que José salió corriendo, debemos también nosotros mostrar este respeto y honrar a nuestro Dios. Porque Dios recompensa nuestra fidelidad en la plenitud del tiempo. No importa, eres fiel, vas a ver la mano de Dios obrando. Tú le eres fiel a Dios, tú estás bien con el Señor, tú amas a Dios sobre todas las cosas, no importa. Hay un plan maravilloso para ti. Hay un plan, lo que tienes que entender, tienes que saber que estás en un proceso y que la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida de una manera muy especial. Pero tienes que entender que estás en un proceso. Este es el momento para aprender, para no repetir los errores del pasado. Aprende eso. Hay quienes lo ves que vuelven de nuevo, como dice alguien en una canción, y tropecé de nuevo con la misma piedra.
Yo sé que esta generación de ahora no escuchó eso, ¿no? Pero aquel cantante decía que tropezó de nuevo con la misma piedra. Creo que era Julio Iglesias, ¿no? ¿Cantaba esa? Sí, Julio Iglesias, ahí. Repetir. Óyeme, pero ¿qué pasa contigo? ¡Ey, despierta! ¿Qué es lo que tienes en la cabeza, guayabito? ¿Qué es lo que tienes? ¿Cómo tú vas a volver a repetir de nuevo? Los errores del pasado. Los errores del pasado, aprende de ellos, échalos a un lado, quítalo y continúa, dale adelante. José, bueno, el problema fue que José de pronto está en la cárcel porque lo acusaron de eso, de que había violado a esa mujer. Y todos conocen la historia. Allí en la cárcel, imagínense cómo estaba él preso, pero allí estaba José, el mismo José que negó el adulterio, el mismo José que estuvo fiel y fue fiel a Dios. Allí en la cárcel, allí conoció a personas importantes que estaban presos también por errores que habían cometido. Y uno de esos presos que estaba allí habló de él en presencia del rey y le dijo, espérate. Si tú tienes ese sueño, mira, hay un hombre que sabe interpretar el sueño, que ha tenido sueños tremendos. El hombre es un hombre de Dios. Si tú me permites, yo le digo a él que venga, vamos a sacarlo. Porque el rey en ese momento tenía un sueño terrible que ni adivino ni nadie podían interpretar los sueños. Sin embargo, José estaba allí interpretando los sueños de ellos que tenían y hablando del Señor y con una postura varonil. Y el hombre era digno de liderazgo, tenía testimonio, el tipo estaba bien. Y el rey dijo, tráigame para acá a ese hombre. Y el rey le contó su sueño y José interpretó su sueño. Y José le dijo, lo que tienes que conseguirte ahora es una gente que tenga una estrategia espectacular, que haga esto otro. Así que tú te buscas una gente así y tú vas a ver que el problema se soluciona. Así que bye, me voy, que la cárcel me espera. El rey le dijo, no, espérate. ¿A quién yo tengo si no eres tú? ¿A quién yo tengo si tú no eres el hombre del cual tú mismo estás hablando? Así que a partir de este momento, el superior que vas a tener sobre ti voy a ser yo, el faraón. Así que José se hizo el hombre más grande de todos aquellos que estaban allí, que solamente por encima de él estaba el faraón. Le dio autoridad para mandar, para hacer, y José empezó a construir el granero y empezó a sembrar y todos conocen la historia, todas las cosas que hizo José. Y el problema fue que pasó el tiempo y hubo un hambre en la tierra tremenda y donde único había trigo y alimento era en Egipto y todos los pueblos de las naciones tenían que ir a Egipto a comprar alimento. Y entre todos los que fueron a comprar alimento, allí llegó la familia de Jacob y sus hermanos. José, la familia de Jacob, los hijos de Jacob, los hermanos de José, cuando llegó la familia de Jacob, el padre de José y sus hermanos, José pudo reconocerlos a ellos. ¿Cuántos dicen amén? José los reconoció, pero ¿y qué fue lo que pasó? Él podía haber mandado a esos muchachos a la cárcel. Él podía haber mandado a esos muchachos a que los mataran. Él tenía el poder. Él solamente de levantar la mano y decir, esos son unos ladrones, enciérrenmelo en la cárcel. Podía hacerlo. Sin embargo, todos conocen la historia. Y esto es otra enseñanza que nos deja José. Nos enseña el verdadero perdón y tener misericordia aún con nuestros enemigos. ¿Quién culparía a José si él hubiera rechazado a sus hermanos aún teniendo esa necesidad? ¿Quién culparía a José si hubiese mandado matar a sus hermanos?
Cualquiera podría pensar, está bien, se lo merece, se hizo justicia. Pero los que aman a Dios, los que conocen a Cristo, los que una vez entregaron su corazón a Dios para ser renovados, los que entregaron su corazón a Dios para ser llenados con su Espíritu Santo, no piensan así. Los que tienen a Dios como Señor de su vida, como el dueño de su vida, como el guía de su vida, no piensan así. Oseas capítulo 6 dice, porque misericordia quiero, dice el Señor, y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Jesús también en Mateo capítulo 9:13, refiriéndose a ese texto, dijo, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Qué triste saber que muchas veces como iglesia y como hijos de Dios nos comportamos como se comporta el hombre que no tiene a Dios. Qué triste saber que muchos hombres que no confiesan a Dios, que no aman a Dios, que no van a la iglesia, tienen mejores actitudes, son más misericordiosos, son más amorosos, perdonan más que los mismos hijos de Dios. Necesitamos aprender la palabra de Dios para impactar a este mundo que tanta falta de amor y misericordia tiene. Necesitamos saber de que somos diferentes y necesitamos saber y entender que somos el ejemplo. La única esperanza que tiene este mundo allá afuera somos nosotros cuando tú y yo le hablamos del Señor, cuando tú y yo modelamos ejemplo y buen testimonio en su vida. La única esperanza de ellos somos tú y yo. O sea, no es para que tú ocultes tu testimonio, no es para que agaches tu cabeza, no es para que te quedes callado. Es para decirle a este mundo que la ley en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. José también nos enseña que Dios es el que hace posible que las cosas a las que nosotros llamamos muertas crean vida, cobran vida. Que las cosas ilógicas son lógicas y que cobran sentido, porque Él siempre lleva a cabo su plan. Y ese plan que Él tiene es perfecto. Miren cómo José habló de ello. No os entristezcáis, después que se reveló, que le dijo, ¡ay, eres tú! ¡Ay, José! ¡Ay! Todo el mundo te creía muerto. Sin vergüenza. Eres nuestro hermano. Su hermano ahora era el gobernador, el principal. Se cumplió la profecía. Se cumplieron los sueños. Vinieron todos ante él. Sería bueno para recordarle, ¿se acuerdan ahora? ¿Se acuerdan que yo les dije el sueño y ustedes no querían creer? Que todos decían que yo quería señorearme sobre ellos, sobre ustedes. ¿Se acuerdan ahora? Pero el hombre de Dios, el hombre redimido, el hombre que tiene al Señor en su corazón, que guía sus pasos, que guía su vida, el hombre que se llena del Espíritu Santo, le dijo, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vidas me envió Dios delante de vosotros. No me enviaste acá vosotros, fue Dios quien me envió. ¡Aleluya! Ese es el hombre de Dios. Ese es el hombre de Dios que no señala, que no culpa, que no condena, que no le echa la culpa a los demás. El hombre de Dios, la mujer de Dios dice, no te preocupes. En las manos de Dios están mis tiempos. Yo solamente soy una pieza en este plan. Yo solamente soy una pieza que Dios está usando para mover todo este tablero. Yo solo soy un instrumento de Dios.
Así que no pienses que me agrediste, no pienses que me levantaste, no pienses que te vas a señorear sobre mí. No te preocupes por eso. Yo te perdono. Dice en el 50:20, Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. La intención más perversa del hombre nunca podrá frenar el plan de Dios. Si te sientes elegido, si te sientes escogido por Dios, hay un proceso en tu vida. Ese muchacho malcriado y sinvergüenza, orgulloso, que se creía que era la única Coca-Cola en el desierto, no podía con esa actitud estar en el lugar que estaba. Necesitaba ser procesado. Hello. ¿Cuántos dicen amén? Dile al Señor, Señor, necesito aceptar el proceso en mi vida. Necesito entender que esto es una prueba. Necesito entender que esto es parte de tu plan. Aunque el mundo yo lo pueda percibir que está al revés y que es un caos, tú tienes un propósito y un plan. Y yo lo único que voy a hacer es creer en ti. Como dice Omar Yaroy en su canción, nuestro trabajo es creer. Romanos capítulo 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Dice el 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Ese es nuestro Dios. En la universidad te enseñan lógica matemática. Te enseñan que 2 por 2 es 4. En la secundaria te preparan para hacerte un bachiller. Pero cuando Dios le da la gana y dice, 2 por 2 no es 4. 2 por 2 es 100. ¿Quién se va a parar delante del Creador a cuestionar su propósito? Por eso nosotros somos sus hijos. Y como hijos le debemos una obediencia absoluta. Le debemos un respeto, un honor y decirle a nuestro Dios, haz conmigo conforme a tu propósito, a lo que tú quieras. Y termino con esto. Aprendemos de esta historia que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. Todas las cosas le ayudan. Los celos y la envidia son responsables de muchas tragedias y convulsiones en nuestra sociedad. Es evidente que muchos siglos de proceso en todos los órdenes del saber humano, psicológico, filosófico, y a pesar de los enormes avances del conocimiento de la personalidad y sus trastornos y la tecnología, no se ha podido controlar o al menos moderar esta actitud. ¿Verdad? Ha pasado el tiempo, han pasado los años, han pasado las edades, el hombre se ha desarrollado. Sin embargo, estas actitudes siguen y aún han crecido y han tenido manifestaciones más graves. En el Nuevo Testamento, los evangelios, al relatar la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo, destacan que no hubo persona más humilde que Él. Sin embargo, los hombres, impulsados por los celos y por la envidia, le condenaron a la muerte y muerte de cruz.
Amados, seguramente ya sabes que cualquiera sea la posición que ocupemos en la vida, no podemos evitar el ser el objeto de celos y envidias de otros. O que nazcan también en nuestros corazones estos sentimientos hacia otras personas. Debemos tener cuidado porque estas pasiones, con sus fuerzas, muchas veces incontrolables, pueden destruir nuestras raíces interiores, nuestra alma, afectar todo el desarrollo de nuestra personalidad y destruir sobre todas las cosas nuestra familia y nuestras amistades. El apóstol Pablo escribió en Filipenses capítulo 4 del 8 al 9, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dice el apóstol Pablo: lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros.